Buenas tardes, bendiciones. Tema, competencia comunicativa del docente. Docente, Stephanie León Ortiz. Asignatura, comunicación oral y escrita. Tercer semestre C. Mi nombre es Claritza Marielvi Rodríguez Blanco, compañera Yenile Delgado, Álvaro José Guerrero y María del Pilar Muñoz. Buenas tardes, mi nombre es Jenile Delgado. Vamos a iniciar un breve resumen de la película Matilda. Matilda es una niña de 6 años que va a la escuela, se encuentra con la profesora Miel, que la coge, la apoya, la quiere y hace un buen equipo con sus compañeros para ellos hacerle broma a la profesora Tronchatoro. Matilda es una niña que está súper dotada, es como una niña genio, porque ella misma se atiende, se hace su alimentación, siente interés por la lectura de los cuentos de los niños y camina desde su casa a 10 cuadras a la biblioteca. Se sienta ya en la sala de biblioteca a leer todos los días un libro de cuentos. Es una niña que le interesa demasiado la lectura y todavía no se encuentra en el colegio, tiene 4 añitos. Bueno, Matilda es una niña que tiene muchos deseos de estudiar y quiere ir a la escuela. Quiere adquirir ella nuevos conocimientos. Matilda se caracteriza por ser una niña inteligente, autodidacta y independiente. Cuando ingresa a estudiar, se encuentra dos clases de maestra en su escuela, que es una maestra estricta, que es a la maestra Troncha Toro, y después se encuentra una maestra que es cariñosa y amable con ella, que es la maestra Miel. En conclusión, Matilda, con la ayuda de la profesora Miel, aprende a luchar por la justicia y por su felicidad, de contar en sí misma. Continuamos. Entonces vamos a continuar con nuestro debate. Explicando la competencia comunicativa del docente de la película con las respectivas subcompetencias. Entonces, en base a la película Matilda, podemos identificar dos clases de docentes, la buena y la mala. En ese caso, la profesora Miel y la profesora Tronchatoro. Ella, ¿qué se le puede identificar en las competencias comunicativas? Que es amable, la profesora Miel, cariñosa, bondadosa, los escucha, muy organizada, atenta, estratégica, a diferencia de la profesora Tronchatoro, que es toda rústica, no los escucha, es directa, no les interesa, es un poco gruñona. Entonces, pues ahí identificamos algunas de las competencias comunicativas. Bueno, también podemos decir que podemos encontrar nuestras competencias, unas competencias paralingüísticas, que son aquellas competencias que tienen que ver mucho con nuestros movimientos, con nuestra actitud. Vamos con la maestra Toroncha Toro. Es una maestra que tiene unos movimientos fuertes, es una maestra que tiene un vocabulario también fuerte para los niños. En cambio, Miel, podemos ver con ella la competencia estilística, que es aquella que tiene como el poder de saber hablar y el poderse comunicar de una manera asertiva. Ella es cariñosa, sus movimientos son movimientos tranquilos, suaves, el cual le genera a los estudiantes mucha tranquilidad. Y ahí podemos ver, entre esas dos maestras podemos hacer como dos paralelos de modelos pedagógicos. Entonces podemos ver un modelo pedagógico tradicional conductista, que es la maestra Troncha Toro, y podemos ver un modelo cognoscitivo, que es la maestra Miel. Como también podemos identificar que la maestra Miel tiene un lenguaje no verbal, puesto que su postura es abierta y relajada, lo que genera confianza y lo que genera confianza a sus estudiantes. También podemos identificar que tiene empatía por sus estudiantes, puesto que su capacidad por comprender las emociones de sus alumnos
es muy notable. También podemos notar una expresión no verbal, porque su voz es suave, cálida, y ayuda a crear un lenguaje, un ambiente más cálido para los estudiantes y mejor entendimiento para los mismos. Lo que podemos ver también entre las dos facetas de las dos profesoras, tanto la profesora Tronchatoro es una profesora, yo ni diría que tradicional, sino más bien una profesora agresiva, maltratadora, que no deja ninguna enseñanza, sino el miedo y el terror en los alumnos. Pero la profesora Miel utiliza la parte de aprendizaje, donde le enseña a los niños un conjunto de habilidades y conocimientos a través de la lúdica. Ella les enseña con cartelera y con un poema cantándole, ¿cierto? De esta manera podemos ver que la profesora Miel les transmite a los niños no solo el conocimiento a nivel verbal, sino también con los gestos, porque cuando la profesora Concha Toro entra, ella, con la manera de mirarlo y de hacerle un gesto, ya ellos entienden qué comportamiento deben de tener cuando la profesora entre para que no sean maltratados verbalmente o físicamente. Bueno, ahora vamos a ver si logramos un pedacito de la película. ¡Levántate! ¿Deletreas? La maestra nos enseñó a deletrear una palabra grande. Dificultad. Tú no podrías deletrear dificultad aunque te fuera la vida en ello. Nos enseñó con un poema. Un poema, qué lindo. ¿Y qué poema? ¿Se puede saber? Señora D, señora I, señor I, C, señor U, señora N, señora Porque todas son señoras casadas. Señora T, señora I, está enseñando ortografía, no poesía. Podemos continuar con nuestro debate. Sí. Con ese fragmento podemos darnos cuenta que la profesora Miel, con estilo, con esa estrategia, con ese aprendizaje, cómo los niños con ese glamour, con esas actitudes, cómo lograron opacar a la profesora Tronchatoro. Y más, miren los gestos de la profe cuando, o sea, se aterroriza y como que se asusta cuando ella va a ver en la lagartija en el vasito con agua. Los niños no tienen miedo, o sea, como que ya se adaptaron a la forma de ser de la docente Tronchatoro. Entonces, es su forma de ellos protegerse y de defenderse. También podemos ver que la profesora Miel les da mucho la parte, la competencia afectiva, o sea, la del amor, le brinda esto y esto hace de que el estudiante tenga ganas de aprender, tenga ganas de hacer todas las actividades que manda la profesora, tanto dentro del aula como fuera de ella, ¿ya? A pesar de que esta profesora también se ve maltratada por la profesora, porque ella también siente el temor cuando ella entra al aula de clase, porque ella lo siente, ¿por qué? Porque se preocupa por sus alumnos de la manera. Miren que ella hasta le da un latigazo a uno de los pupitres y todos los niños se espantan, ¿verdad? Pero la profesora Miel, con su mirada tierna, amorosa, cariñosa, les da a entender a los niños que no pasa nada, que todos tienen que quedarse quietecitos. O sea, es tanta la confianza que ella le brinda a los niños con la parte afectiva que ellos se sienten protegidos con la sola mirada que ella le hace a sus estudiantes. Ahí también podemos ver en el transcurso como también de la película que la maestra Miel
creó como un clip con Matilda porque a ella le pasó cosas como similares de Matilda, ¿no? Entonces, la Tronchatoro es la tía de Matilda y también pues ella vivió bajo ese miedo y ahora crea esa empatía con Matilda y por eso es que ya lo último de la película vemos que a Matilda la maestra la adopta, ¿no? Entonces, con sus estudiantes y de todo, ella siempre crea como esa empatía. Podemos ver varias competencias aquí en la maestra Miel, el saber, que es el conocimiento, el saber hacer, que es las habilidades y el saber ser. Entonces, el saber en la película lo vemos cuando ella les enseña a deletrear y ortografía. Entonces ese es como el conocimiento que ella les entrega. El saber hacer las habilidades y ella lo hace por medio de un poema que fue más chévere para los niños y de todo. Entonces ahí podemos ver como esa habilidad de que va ganando. Y el saber ser son los valores. Esos son niños, primero porque tienen una maestra llena de muchos valores de amor, de respeto, de tolerancia, de empatía. Y eso se lo transmite a los niños y los niños aprenden a trabajar en equipo. Ellos aprenden a ser unos niños como muy educados a pesar del maltrato que le da Tronchatora a ellos. Entonces sí pienso de que es bien fuerte esa película y nos deja como una gran reflexión a nosotros los maestros. Bueno, también podemos ver que también emplea estrategias de de enseñanzas inclusivas. La final también emplea métodos que se adaptan a las necesidades individuales de cada estudiante. Por ejemplo, con Matilda la ayuda a explorar su inteligencia y sus habilidades únicas, lo que despierta su curiosidad y su deseo por aprender. También podemos notar que la profesora también emplea refuerzo positivo, utiliza elogios, reconocimientos para motivar a los estudiantes. También vemos actitudes de apoyo y empatía, su disposición por escucharlos, por comprender sus preocupaciones. También perdón, sus preocupaciones al mostrar intereses por su bienestar. Gracias. Podemos también notar que los gestos de los niños son muy naturales, la forma de cómo ellos se defienden. La profesora Tronchatoro también, a pesar que es una persona muy ruda, muy gruñona, como ella se asusta con ese lagartijo. Entonces, también su gesto que es todo lo contrario, o sea, que ella después de ser tan fuerte mostró debilidad. Entonces, ellos tienen una manera con respeto, con amor y lograron su objetivo. Su estrategia funcionó. Y la corrigieron, ¿no? Porque ella dijo una culebra y resulta que no era una culebra, era un tritón. Sí, sí, claro. Y con ese comportamiento de ellos, ese respeto, ese amor, todo, o sea, prácticamente todas las competencias se enfocan, Sí, se se dan, pueden ver. y se Se pueden pueden resaltar. ver como las competencias ahí. Entonces Sí. es como bien importante ese proceso que nosotros tenemos. Ahora cada uno de nosotros va a dar una pequeña conclusión sobre este debate. Bueno, yo pienso que la película Matilda, a través de la profesora Miel, nos deja una enseñanza muy grande. ¿Cuál es la enseñanza? El trabajo en equipo, porque todos los estudiantes, ellos están engranados porque al momento de llegar la profesora Troncha Toro, ya cada uno de ellos sabe cómo actuar y nosotros como profesores también debemos de llevar esto a la práctica, tanto en el laboral como en el aula de clase, que una de las cosas más importantes es la parte afectiva, el amor, el respeto y la tolerancia, porque hay que ver que hay mucha tolerancia con respecto a la profesora. Bueno, Otra conclusión que podemos dejar es, esta película me dejó una enseñanza muy grande. Nosotros los maestros somos como los encargados de alivianar el peso de nuestros estudiantes. Así. Matilda, nosotros en los colegios como maestros debemos de ser como esa sombrilla
que cubrimos de la lluvia y de las tormentas en los niños, porque los niños llegan de casa con muchos problemas, como lo pudimos ver con Matilda, y que cuando ella llega al colegio, su maestra es su refugio, su maestra es su cuidadora, su maestra es la que la entiende, la que le da amor, le que da respeto, que no encuentra en su casa. Entonces nosotros los maestros somos los encargados de alivianar un poquito el peso de nuestros estudiantes en el aula de clase. La enseñanza que me dejó la película Matilda es de entender que el colegio es nuestro segundo hogar. Cuando las profesoras nos dan amor, hay comprensión, hay todo, hay tolerancia, hay empatía y hay que compartir. Cuando se comparte, se trabaja en unión, pues los niños aprenden mejor y son felices. ¿Y qué más logro que eso? Para mí, en resumen, la profesora me representa un modelo docente que combina habilidades comunicativas efectivas con empatía y atención a sus alumnos. Así puede crear un entorno propio para el aprendizaje. Entonces, Bueno, bye, chao. Ay, gracias. gracias, Muchísimas bendiciones. gracias por escucharnos. Gracias, gracias.